Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Organizado por la Multisectorial por los Derechos Humanos de Río Cuarto. Mañana jueves a las 19 horas se va a concretar el ciclo La Resistencia Popular al Navarrazo, una muestra gráfica y conversatorio en el Salón Arregui Cano del Palacio Municipal, en el hall del Palacio Municipal, en el marco de un ciclo denominado Memorias Colectivas de Río Cuarto. ¿Qué fue el Navarrazo? ¿Cómo se lo recuerda? Bueno, uno de los invitados especiales es Eduardo Lalo Muñaini, el ex defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, hijo del ex intendente de aquellos días, Julio Humberto Muñaini, más conocido como el Cebolla, a quien lo saludamos a Lalo junto con Florencia Garza. Guillermo Jeremías le da los buenos días. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días, Guillermo, a vos y a la audiencia. Me va muy bien. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Qué implica esta evocación? Un episodio que está lo suficientemente recordado desde su punto de vista en el presente, el Navarrazo, Eduardo. Bueno, los han pasado 49 años, entonces los jóvenes, por supuesto que no han conocido la problemática que tuvimos allá por el año 74, ya que se cumplen 49 años, y creo que es muy importante lo que hacen la multisectorial de los derechos humanos, de volverlo a poner a flote para que se conozca que la democracia costó muchas vidas y costó muchos problemas para que hoy podamos disfrutarla después de tantos años. Bueno, usted era muy jovencito, pero ¿qué recuerdos tiene? Y bueno, tengo el recuerdo de toda la vida de estar al lado de papá, y bueno, cuando vinieron estos muchachos equivocados, entiendo yo, cuando quisieron trasladar el problema que tenía el gobierno del doctor León Cano y Atilio López de Río Cuarto, y se dieron de bruces, entiendo, porque el pueblo en su conjunto, estoy hablando, desde todos los partidos políticos, de todas las instituciones, apoyaron no al intendente Muñaini, sino apoyaron a su majestad la democracia. Y en eso tengo que rescatar especialmente a todo no solo el equipo ejecutivo del intendente Muñaini, sino al Consejo Deliberante en su conjunto, que era presidido por el doctor Vergés, por el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que todavía vive, que es el doctor Martínez, que fue juez federal, y también por el Tribunal de Cuentas. Y vuelvo a repetirle, Guillermo, todo el pueblo en su conjunto, la gran mayoría, entendió que no había que rescatar la figura del intendente Muñaini, sino que había que rescatar la figura de su majestad la democracia, que es la que nos había permitido después de muchos años volver a transitarla, y que ruego a Dios que nunca más salgan algunos iluminados a querer terminar con la democracia. ¿Y qué pasó? Y por el otro lado, sí, la alegría de que mañana podamos juntarnos y recordar lo que pasó, porque yo siempre digo que quedamos muy pocos de esa época, entre ellos Jorge Fauda, que fue concejal, de Rivas, que fue subsecretario de gobierno de papá, Chachi Gamosa, que fue director, Gonzalo Otero Pizarro, y bueno, pero también los años pasan y uno termina yéndose de este mundo, pero vuelvo a repetir, es importante que se conozca y se haga docencia, no solo en las escuelas, en las universidades, para que después cada uno saque sus conclusiones, pero que esto es por defensa de la democracia. Y Muñaini era un demócrata, y él, me acuerdo que en un momento, en un acto que se hizo después, al habilitar un dispensario municipal allá por el 9 de marzo del 74, él decía que lo habían querido interrumpir a la democracia, pero no era él, era la democracia, y que bueno, la gente, yo recuerdo cuando él dijo que Dios los perdone a los que le habían hecho mal en la ciudad, y que
por cada problema que nos tuvieran trayendo, él iba a contestar con obras, y entre ellos fue la obra de los desagües pluviales y todo lo que pudo hacer en muy corto tiempo que duró su intendencia por el fallecimiento. ¿Y qué acciones concretas hubo o se desplegaron aquí en el Navarrazo, Eduardo? Bueno, hubo un grupo minúsculo que en la Plaza Olmos, y nosotros desde el otro lado, con total, vuelvo a repetirle, con total apoyo de todas las fuerzas vivas, se logró, es decir, logró el intendente Muñain y el conjunto de personas que lo acompañaban, no entregar la municipalidad como querían, porque había un grupo de ultraderecha que entendía que de la misma manera que habían derrocado al doctor Breoncano y a Tilo López, lo podían hacer aquí en Río Cuarto. Bueno, en un momento también que fue allá en los 2 días de marzo, fue que se presentó un señor comisario principal que se llamaba Moreno a querer intervenir la municipalidad, y mi papá le dijo que él era la autoridad electa por el pueblo y que no podía hacerlo. Revisaron todo y le pidieron que por favor la gente que no era formada parte del gobierno, si podía retirarse. Bueno, se firmó un acta y no pasó nada, y Muñain siguió gobernando con más fuerza, con más ahínco, y para la ciudad de Río Cuarto, para lo cual había sido electo. ¿Qué pasó después con esos actores del intento de interrupción del sistema democrático, Eduardo? ¿Tuvieron consecuencias? ¿La justicia actuó? Yo creo que la consecuencia fue que quedaron solos, y ya por supuesto han fallecido, yo creo que todos, o la gran mayoría. El pueblo no se equivoca nunca, y menos el peronismo, que le dice, bueno, cometieron un error que no los ayude, y bueno, sabrán ellos las consecuencias que podría haber traído a la ciudad que se derrocara un gobierno democrático, y democrático en serio, porque el equipo de Muñain estaba compuesto por distintos hombres y mujeres de distintas vertientes. Muñain abrió la municipalidad a todas las ciudades de Río Cuarto en su conjunto. Y vuelvo a repetirle, no solo yo lo hago por nombrar al Partido Radical, y a todos los demás partidos, y especialmente todos los quienes fueron contrincantes de Muñain en la intendencia, estuvieron al lado de él. Tuvieron las organizaciones obreras, tuvieron las organizaciones industriales, la universidad, es decir, los propios ómnibus o colectivos de las universidades, los camiones de los empleados municipales, que con el secretario general de ese momento estuvieron al lado de Muñain. Vuelvo a repetirle, no al lado de Muñain, al lado de la democracia y del intendente electo por el pueblo. De todas maneras, Eduardo, el tiempo terminó validando que esas diferencias internas en el peronismo terminaron agravándose, profundizándose a nivel nacional, con las consecuencias que para la historia después implicaron. Y claro, es decir, no se olvide que fue después la muerte del general Perón, y bueno, ya vino toda el desbarajuste total, pero que por supuesto también estuvieron, no solo fue el peronismo con sus divisiones internas, sino también hubo otra gente que echó leña al fuego para que terminara el gobierno justicialista de la señora de Perón, que llamaba a elecciones, y bueno, se hubiera a lo mejor evitado muchos problemas, pero no, estaba decidido que esto se terminara. Bueno, y aquí en Río Cuarto... Y nosotros, fíjese que vino, es decir, después de estar el doctor Vergés durante un mes, que por enfermedad renunció, vino la Delia Castaño de Rodríguez Vázquez, y bueno, ¿y qué lograron? Sacarnos del gobierno municipal, y bueno, y no encontraron nada más que trabajo y honestidad, como decía papá. ¿Hay alguno de los sobrevivientes de los que intentaron el Navarrazo en Río Cuarto? Creo que no. No. No, porque son gente que hoy tendría 95 años o más, que es por la edad de mi padre. Sí, está claro. Es decir, queda que vuelvo a repetir, le queda Héctor Mina, Gonzalo Otro Pizarro, de Rivas,
Rivas y en el caso de Rivas y Fauda, personas ya de 78, 80 años, y los demás somos jóvenes de 70 para arriba. Que son muy jóvenes, Eduardo. Es bueno revisitar la historia para no volver a cometer errores, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jeremia, y vuelvo a repetirle, esto tendría que darse, no sé si se está dando o no, pero en las universidades, especialmente usted que es egresado de nuestra querida Universidad Nacional del Río Cuarto, esto hay que recordárselo a los jóvenes, para que no vuelva algún trasnochado a querer cambiar su majestad la democracia por un gobierno de facto, que sabemos a dónde terminamos. Eduardo, muchísimas gracias. Este jueves entonces a las 19 horas en el hall de la Municipalidad, del Salón Arregui Cano, la convocatoria de la Multisectorial de los Derechos Humanos, Memorias Colectivas de Río Cuarto, la resistencia popular al Navarrazo, muestra gráfica y conversatorio. Un abrazo, Eduardo, muchas gracias. Una cosa, Guillermo, algo para terminar. Es una alegría que se haga en esa sala, porque Franklin Arregui Cano fue director de Cultura y Gonzalo Otero Pizarro, subdirector de Cultura de papá. Bueno, ahí hay una alineación de los planetas, ¿no? Así creo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por llamarme. Gracias, Eduardo. Que tenga buen día. Hasta luego. Salud. Así